Cada vez que vayan a retirar sus 100 soles a fin de mes, tiene que, por ejemplo, llevar una libreta donde consta que su hijo fue en ese mes al colegio, que a su hijo le pusieron vacunas. Está sujeto a condiciones, pero le doy billete. Eso está dando muchísimos mejores resultados. Y hacia ahí debe ir la política de gasto social. Quitarse de encima esas burocracias que tanto se insumen y ir directo a quien lo necesita para minimizar los costos. Entonces, en política social, yo soy de los que piensa que la política de gasto social debe seguir por muchos años más en el Perú, incluso el asistencialismo. ¿Por qué? ¿Cómo lo fundamento? Lo fundamento porque mientras haya extrema pobreza, a esa gente hay que ayudarla, porque si no, en 44 años se muere, o antes. Hay gente que dice, no le des un pescado al pobre, enséñale a pescar, sí, al pobre, pero no al extremadamente pobre. Entonces, parte de la estrategia de desarrollo de nuestro país es fortificar y hacer más eficiente la política social que en el Perú tiene para muchos años más, incluyendo el asistencialismo, pero es tratar de minimizar el costo de hacer eso. Eso es importante también. También el Perú, como les dije hace un rato, bailamos al son que nos toque el mundo. ¿Y por qué? Porque ¿cuál es el mercado interno del Perú, muchachos? En el Perú somos 29 millones de peruanos, pero realmente ¿cuántos de esos 29 millones tienen capacidad de gasto? Deben ser ¿cuántos? Capacidad de gasto. Los que trabajan. Deben ser 8 o 9 millones, no es más. Entonces, si yo soy un empresario que solamente quiero vivir vendiendo adentro, por definición, así chiquito. La única forma de que yo como empresa crezca y me desarrolle es vender adentro y también vender afuera. Entonces, el quinto pilar de una estrategia de desarrollo para nuestro país es nunca cerrar la economía al mundo, más bien seguir abriéndonos al mundo para poder vender aquí y allá. Entonces tengo economías de escala, bajo costos y soy más eficiente, más productivo. Pero si tengo una escalita así, mis costos por definición son altos, pues. Y les voy a poner un ejemplo a ustedes que seguramente les han enseñado acá. Los costos fijos se diluyen cuanto más produzco. Los costos fijos promedios en esto, cuanto más produzco, bajan. Pero si los costos fijos produzco 2, el costo fijo es alto. Si produzco 1000, el costo fijo es promedio, es chico. Cuando yo produzco para el mercado interno, mi escalita es así. Entonces los costos unitarios son así. Si produjera para el mundo, los costos se reducen, soy más eficiente. Entonces el quinto pilar de una estrategia de desarrollo en nuestro país, nunca prestemos oídos a la gente que nos viene a decir hay que cerrar la economía, hay que subir aranceles, hay que poner prohibiciones y lo pintan muy bonito, dicen hay que comprarle al peruano, hay que proteger al peruano, fuera el extranjero. Y tú escuchas y mucha gente dice sí, tiene razón, porque si lo voto al extranjero, el peruano produce y crea trabajo. Pero ese es venderse buey culebra, muchachos. Ya lo hemos probado. ¿Sabes cuándo lo probamos? Con el gobierno en los años 70 del presidente Velasco Alvarado. ¿Qué se hizo ahí? Prácticamente se prohibió casi todo, importación. Y él que se presentó como un gobernante que quería romperle la espina dorsal a la oligarquía, la espina dorsal a los varones del poder económico, de los grupos económicos, los industriales sobre todo, fue el gobierno en que más se taparon de plata, más plata hicieron. ¿Y sabes por qué? Porque cuando les prohibieron las importaciones, yo mismo soy, pues yo me quedo solo en el mercado. ¿Qué competencia tengo? ¿Qué competencia tengo? Y si no tengo competencia, yo impongo el precio, yo impongo la calidad y yo impongo la oportunidad del abastecimiento. En cambio, cuando me pones competencia al costado, no puedo hacer eso. Ustedes no están muy jóvenes,
Pero acá, cuando se prohibieron la importación de autos, se instalaron inmediatamente 3 empresas. ¿Sabes quiénes? Peruanas, no. Se instaló la Nissan, la Volkswagen, la Toyota y la Volvo en camiones. Y comenzaron a producir. Y compraban una batería peruana, compraban un asiento peruano. Había integración nacional, sí, pero poquita, pero había. Pero ¿cuál era el resultado, muchachos? Te querías comprar un Volkswagen, tenías que hacer cola de meses. Segundo, te costaba 24, 25 mil, 26 mil dólares cuando en el mundo estaba 12, 13 mil. Y tercero, acá te mandaban la tecnología que ya había pasado de moda. Eso provocó el cerrar la economía. Se fue a instalar a Tacna un señor que dijo: yo voy a producir computadoras. Y el gobierno prohibió la importación de computadoras. Fíjate esa barbaridad. Y el señor, ¿qué capacidad tenía de producir computadoras y estar al ritmo del progreso tecnológico del mundo? Nos daba unas computadoras con una tecnología trazadísima. Y nos obligaban a comprar eso. ¿Por qué? Porque había que proteger al productor nacional y prohibía las importaciones. Hoy día a nadie se le ocurre prohibir la importación de computadoras, laptops, porque sería hacernos un harakiri tecnológico nosotros. Así que ese quinto pilar es muy importante: apertura al mundo para gozar de las ventajas que el mundo ofrece. Imagínense ustedes si no tuviésemos internet ahora, la sociedad atrasada que estaríamos. El quinto pilar, apertura al mundo. Y finalmente, yo creo que también tengo que tocar el tema, porque no se puede dejar de tocar, un desarrollo político muy importante. Si no hay un desarrollo político, seguiremos eligiendo gobernantes y líderes que no son los adecuados para enrumbar al Perú. Si no, miremos el pasado nomás de nosotros, o miremos el Congreso nomás que tenemos. Yo siempre he dicho, el Congreso no es otra cosa que el espejo en el cual se refleja la realidad de un país. Nos quejamos de los congresistas cuando hacen sus majaderías. ¿Y quién los puso ahí? Nosotros, pues. Entonces tiene que haber también una profunda reforma política que ayude a este desarrollo económico y a este desarrollo social. Y en este sentido, un grave problema que nos afecta a todos nosotros es el problema del empleo, muchachos. Le voy a dar unas cifras para que vean cómo se manejan las cosas en el Perú. Entre el 20% y máximo el 30% de la fuerza laboral del Perú, escúchenme, 20, máximo 30% de la fuerza laboral del Perú está protegida por la legislación social. Es decir, le llegan las leyes sociales. Al 70 o 80% de la fuerza laboral peruana, ninguna ley le llega social, ninguna ley laboral le llega. Entonces, cuando acá me dicen, oiga, para combatir la pobreza hay que subir el sueldo mínimo, y yo respondo, le respondo ahí mismo, ¿y a cuánto le vas a llegar subiendo el sueldo mínimo? ¿A la gran mayoría? ¿A quiénes le vas a llegar subiendo el sueldo mínimo? A este pedacito de gente que es la que se rige por la ley laboral. A los que están en el sector informal no le llegas con el sueldo mínimo. Entonces me dicen, ¿cuánto cuesta la canasta? En Lima, por ejemplo, para una familia de 5 miembros, ¿cuál es la canasta mínima que debe de tener? 1.400 soles, está cuantificado ahora, mensual. Entonces me dicen, ¿y cuánto es el sueldo mínimo? 550 soles. ¡Ajá! ¿Cómo es eso? 1.400 a 550. Entonces hay que subir el sueldo mínimo a 1.400 soles, pues. Y yo les pregunto, muchachos, ¿ustedes creen quiénes podrían pagar un sueldo mínimo de 1.400 soles? Díganme, pues. ¿La microempresa lo podría hacer? No. ¿La pequeña empresa lo podría hacer? Tampoco. ¿La mediana empresa? Tampoco. La gran empresa quizás lo puede hacer. Y aún así,
Entonces, ¿qué saco subiendo de 550 el sueldo mínimo? Hacer más informalidad, hacer más pobreza. Pero ¿cómo me lo pintan? Para combatir la pobreza hay que subir el sueldo mínimo para que la gente gane más. Pero no conocen al Perú, porque solamente le llega este pedacito. Y a la gran mayoría no les llega el sueldo mínimo. Cuando me sacan una ley laboral y me dicen, no hay que despedir, yo estoy seguro que la gente aplaude, qué bien, me das estabilidad en mi trabajo. Y otra vez, ¿a quién se le aplica? A este pedacito. Y a la gran mayoría no se le aplica. Ese es el Perú. Entonces, hay que trabajar en ese sentido, amigos. Las leyes, que es producto del sistema político, tienen que estar de acuerdo a la realidad peruana. No hay que legislar para las tribunas porque le hace muchísimo daño al Perú. Y les puse un ejemplo, el ejemplo del sueldo mínimo, que a la gente le suena muy bien, pero que no tiene ningún asidero de la realidad peruana, porque solamente les llega a una fraccioncita pequeña de peruanos. Hay que legislar para la mayoría, no para la minoría que ya tiene privilegios laborales. En fin, creo, muchachos, que en este tiempo, en estos pocos minutos, en forma muy puntual y muy concisa, les he transmitido mi forma de ver por lo menos las 5 o 6 cosas que en el Perú deben pasar si es que queremos dejar de ser un país pobre. Muchas gracias, chicos.